radiotv.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. radiotv.mx. Miércoles, las 11 de la noche, y aquí estamos en radiotv.mx. El día de hoy, pura música. Tengo un par de invitados maravillosos, músicos. Antes que nada les voy a presentar un demo reel, como se llama, que es así como una filmación en donde van ustedes a escuchar, y quiero que le pongan mucha atención a la música de esta filmación. Quiero que escuchen la música y después platicamos con nuestros invitados.
¿Escucharon ustedes? ¡Wow! Bueno, hacer esa música no es nada fácil. Aquí en México no hay mucha gente que se dedique a eso. Ustedes vieron su nombre ahí, Juan Manuel Langarica. Qué gusto tenerte aquí. Mil gracias por aceptar nuestra invitación. Oye, es impresionante escuchar esto. O sea, uno está acostumbrado a que cuando oyes esto, pues es John Williams o es ya sabes, ¿no? Bueno. Toda esa gente, ¿no? Bueno, muchas gracias por el guayabazo. Pues mira, se hace lo mejor que se puede con los recursos que alcanzamos a tener. Realmente hacer música, score de orquesta para cine es lo que me he orientado a hacer, es lo que me he ido especializando a hacer. Ya ahorita, pues ya van 9 películas. Ya son 9. Aquí en este demo reel, ¿cuántas películas vimos? Yo creo que vimos unas 5. Ah, ok. Más o menos. Ya hay 4 más. Y algunas que a lo mejor no están algunas imágenes, ¿no? Okay. Pero, no sé, se vieron imágenes del estudiante, por ejemplo. Las de caricatura son de Briges, de una película de animación. Ella y el candidato. Hice otra que se llama Guadalupe, Secreto de Esperanza, fue mi primera película con Katy Jurado, en fin, como que empecé hace unos 12 años haciendo música para cine y me fui pasando y especializando en la parte de la orquesta y pues venturosamente me han tocado proyectos donde los directores y la producción quieren meterle recursos limitados, pero sí recursos a la parte de la orquesta. Sí es un poco caro. Carísimo. Hay muchos músicos que tenemos que las invitar. Las orquestas son caras. La producción es compleja, pero me encanta hacer esto. Me gusta mucho el cine. Me llama muchísimo la atención como hacer score para cine es contar la historia. Más que músico me siento como cinematógrafo, ¿no? Ajá. O sea, los músicos que hacemos para cine somos más bien cinematógrafos, que tienes que contar la historia junto con la imagen y hacer de todo una sola cosa, ¿no? No podemos ir muy disociados, ni mucho menos. No, claro, y tú tienes que reflejar en la música todo lo que estás viendo ahí, los sentimientos, cosas, ¿no? O sea, y un poco la idea fue meterle mucho a la parte de la orquesta, porque somos, como dices, pocos. Los proyectos que requieren realmente una orquesta no son tantos en México. Y creo que poco a poco se va a ir creando industria de cine en México. Se han ampliado el número de producciones, se han encontrado otras fórmulas también para poder hacer redituable y sustentable la producción cinematográfica, y creo que en esa medida pues uno va colaborando. A mí me encanta escuchar esto. Yo soy fan de los soundtracks, soy así como hasta coleccionista, me gustan mucho los soundtracks. Y creo que debe crecer esta industria en México, como acabas de decir, porque en general yo cuando veo cine mexicano, siempre está fondeado como pues lo que se hace ahora, ¿no? Producción medio caserona, o si no casera, pues con pocos recursos musicales, o sea, con canciones. En general son canciones, algunas compuestas para la película, pero está básicamente en eso, ¿no? Así una rolita, ¿no? Para fondear este pedazo de la película. Pero esto, hecho por un mexicano, creo que se ve muy pocas veces, y más a este nivel. Muchas gracias. Ahí va. Yo, desde que empecé con este proyecto, tenía la idea de, en la medida de lo posible, bueno, ¿por qué no aspirar a poder realizar producciones grandes para cine y tratar de buscar los recursos debajo de las piedras para que podamos podamos realmente enriquecer el producto final, que es la película, y poder llegarle y vincularte con la gente en la medida de lo que puedas tú considerar que importa la música, y la gente misma ha servido para que la gente vea las películas y las recomiende. Porque es la manera, de alguna forma, pues, en que si no te dicen, qué padre está la música, sí va directo a las emociones. Claro. Tratas de que
luzca y enriquezca todo el producto y se ve más grande de lo que es. En Claro. el cine tienes toda la atención para ti. Claro. La claro. gente paga un boleto de 50, Y 70 tienes la pesos. atención totalmente y, está fija, está ¿no? sentada ahí para que la Ujú. diviertas. Claro. Entonces el audio se convierte en algo verdaderamente crucial. Claro. Y dentro de todo esto la música. Entonces, si la música impacta, si la música vincula contando la historia, Claro. pues la gente siente que la película es más grande. Se mete en la película. Siente que la ¿no? película Claro. dice más cosas. Claro. Aunque no digan qué buena música o lo que sea. Ujú. Es No, muchas algo, veces no se dan ni cuenta. es No algo se que dan ni cuenta, funciona, claro. que funciona muy subliminalmente. Te entra por ósmosis, punto. La recomiendan. Sí, claro, claro. Y van al cine. Claro. Y eso es, a final de cuentas, lo que importa. O sea, sí hago en este caso música como cinematógrafo para la gente, Claro. para claro. que la gente la disfrute y pueda vincularse con ella con la película. Claro. Y ahora, bueno, y tenemos otro invitado, el señor Gilberto Novelo. Hectus. Gilus, ¿cómo Gilus. estás? Mi hermano. También compositor, pero él compone música para otro tipo de cosas. Platícanos un poquito de lo que tú compones, digo, que es muy diferente a lo que hace Juan Manuel. Ujú. Bueno, lo que hago principalmente es música para televisión. Ujú. Puede ser novelas, series, documentales, noticieros, todo lo que sea de música de fondo, Ujú. que tiene su encanto. No, lo que acaba de decir Sí. el maestro, ¿no? O sea, finalmente, Es complementar, que es Ujú. un impacto audiovisual. Si tú le agregas emoción a lo que ves con lo que oyes, pues es cuando pega, ¿no? Y eso es lo que más hago, y pues producir producciones musicales y estar estudiando todo el tiempo lo que se pueda para hacer. ahora, les quiero preguntar a ambos, cuando en la composición, yo lo veo de esta manera, o compones porque llegó la musa de la inspiración y ¡buah! Y tú compones, o compones por encargo. En este caso, y creo que en ambos casos, es por encargo, pero ¿qué tanto es inspiración y qué tanto es nada más cumplir con el encargo? ¿Tú primero? Bueno, debo decir que en este caso, Ujú. Gilberto, que es mi hermano músico, en este caso también es productor de la película más reciente que acabo de terminar la composición y que se estrena el 2 de octubre. Apenas Los se invitamos a estrena. Wow, todos, qué sí, padre. ya en 15 días, que se llama Ilusiones S.A. Ya vi los cortos. Protagoniza Es Jaime cierto. Camil. Ajá. Y es una película basada en una obra de teatro de Alejandro Casona que se llama Los árboles mueren de pie. Ah. Una historia linda, una historia muy interesante, muy, muy familiar. Y bueno, Gil es productor de la parte de toda la Wow. de toda la orquesta y demás. Entonces, bueno, con lo que respecto a tu pregunta, Ujú. no sé, no importa si es por encargo Ajá. o si se te ocurre idear algo en el momento. Hay una parte de misterio. Ujú. Bueno, en mi caso, siempre creo que nunca sé responder a esta pregunta. Solo puedo decir que es trabajo, Ujú. mucho trabajo. Es bordar en los detalles, buscar las armonías, buscar las melodías indicadas, los arreglos, pensar siempre en los términos de la dotación para la que estás componiendo, en el caso Claro, de una orquesta, y sobre todo contar historias, incluso cuando no tengas imagen. Ujú. Creo que la música naturalmente cuenta historias, Claro. Claro. aunque sea nada más una aventura de combinaciones musicales y progresiones, Ujú. ¿no? Y combinaciones que vas haciendo solamente por el placer de oírlas. Claro. Creo que siempre te cuentan una historia, siempre están ligadas a la emoción, siempre te vinculan de alguna manera con algo emotivo. Y creo que ese es finalmente para mí es lo más importante. Pero finalmente la musa está ahí, siempre. O sea, Pues, esa inspiración que te llega, que uno no sabe de dónde. Pero no de llega, dónde. te digo que no es una cosa que llegue o no llegue, sino Ajá. creo que se trabaja mucho. Pero dentro de ese trabajo, ¿no crees que en un momento dado,
¡guau! De pronto hay que tener paciencia, no Ajá. sabes cuándo va a surgir. Claro. Empiezas algo con alguna combinación, te sientas en tu instrumento y empiezas Ujú. a pensarlo. Si tienes que checar contraimagen, bueno, entonces tienes algo que contar Claro, directamente. claro, claro. Si te lo tienes que inventar tú, a lo mejor tú mismo te inventas tu propia historia que Ujú. contar. ¿Tú en qué compones? Yo compongo en el piano. Tú, Gilberto, En el piano y en la guitarra. pero eres más guitarrista. Sí, 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 sí. Digo, de hecho, pianista no soy. O sea, sí le pego lo suficiente Ajá. para programar, para hacer mis ideas. Y el instrumento que más domino es la guitarra. Y ahora, ¿cuál es la gran diferencia de componer, por ejemplo, para un anuncio, para un producto, ¿no? Para un jabón, para un algo así, Sí. y para una película, o sea... Bueno, yo tuve la suerte de juntarme con Juan después de mucho tiempo que no nos veíamos para hacer el asunto de la música de la película. Es otro planeta. Es otro planeta, son otros tiempos. Y por lo mismo también es otro nivel de perfección. Claro. No quiere decir que lo haga al aventón, lo que yo hago diario, Claro. pero es al vapor. Brother, necesito 5 rolas tensas para mañana. Te tensas, ya sabes. Y muchas veces es al vapor y no sabes ni con qué imagen va. Eso ya lo deciden a la hora de postproducir. Entonces te dicen, quiero una cosa con esas características, en esta onda, y las haces a ciegas, pues, lo alucinas. Y hacer música para una película, ahora que estuve con Juan, ves la imagen, la compones, le das vuelta. Es una cosa muy, no relajada, pero el asunto creativo es otro boleto. En que buscas el sonido de no sé qué. Brother, acá es ¿cuál sonido de nada? Vámonos, point. Y tiene que quedar bien. Claro. Y de lo que decías de la musa, yo creo que la musa siempre tiene que estar. O sea, no puedes decir, Claro. brother, no estoy inspirado, güey, háblame en 15 días. Brother, eso, la musa siempre tiene que estar en el momento que es trabajo. Si estás haciendo Claro. tu disco, tu proyecto, pues a lo mejor tienes ganas de hacer, y ay, se me ocurrió una idea y pasan 2 días, eso está padre. Sí. Pero si es trabajo y hay tiempos de entrega y le tienes que responder a la persona que te lo está pidiendo, ahí la musa tiene que estar siempre. Hay cosas que se te complican unas más que otras. Claro, claro. Te piden un género que dominas o que te gusta y sale mucho más rápido que si es un género que tienes que ponerte a escuchar, ver el tipo de sonido, el tipo de armonía. Pero la musa, para mí, pienso que siempre tiene que estar. Por supuesto. Entonces, fue un aprendizaje buenísimo con la película porque es otro mundo. es otro mundo. Y digo, te puede tomar meses hacer música para una película de 1 hora y media. Y en lo que yo hago, como te digo, es más al vapor. Porque así tiene que ser. Claro. Me han pedido músicas que me hablan a las 2 de la mañana. Oye, necesito no sé qué. Aparte el género que me digas, necesito una música tal. ¿Para qué hora? Mañana a las 11 porque sale al aire en la tarde. Brother. Neta. Sí, yo sé. Entonces yo está sé, cañón. Yo sé, claro. Está cañón. Casi la oyes terminada cuando ya está en la tele. No, pues sí quedó bien. Entonces Sí, es otro ritmo. claro, No te claro. puedo decir que sea más difícil ni más fácil. Sí es encantador el tiempo que te da el cine. Aparte, la tensión que tiene el asunto de la música es protagónica. A veces nos toca cuando es sobre todo música de telenovelas. Tú la haces con toda la pasión, te gustaría verla en una pantalla gigantesca y que se oiga así tremendo, Claro. pero pues a veces está en medio de efectos, de gritos, sombrerazos, y la música apoya un poco, Claro, claro. pero no es tan protagónica como en el Como en el cine. Y fue una experiencia súper buena encontrarme. Y mi hermanazo, que desde que éramos unos niños, algún día intentamos tener nuestro grupo de rock, pensamos que íbamos a ser ¿Ah, sí? famosos. Sí, Ok, qué padre. en el 87, Ajá. ya, Ya en el 87. Sí, Juan era el vocalista del conjunto y yo el guitarrista. Sí, Entonces, bueno, pero qué entonces tiempos, ¿cómo qué tiempos. de cantante de repente ya? Y aparte canta cañón. Lo que Sí, pasa es que él es debe como ser. raro y dice que no, pero yo digo que sí. Pues, no sé. Fue... Yo iba a... Tuvimos un grupo 2 veces. adolescente de alguna Ajá. manera, o posadolescente, no sé, Ajá. tendríamos 20 años, 21 años. Ajá. Una cosa así, lo tuvimos unos 4 o 5 y la verdad es que no nos fue nada mal. Incluso, bueno, éramos más o menos de la generación con
Con los amantes con de los Lola. amantes de Lola Ah, y con los, Fobia. y los Fobia. Sí. De hecho, firmamos con BMG Ariola en su momento. ¿Cómo se llamaba el Todo. proyecto? Tess se Tess. llamaba. Como la película de Roman Polanski. Sí, Claro. estábamos Wow. enamorados de Natasha Kinski y se nos ocurrió ¿Quién ponerle Tess en ese momento. Ajá. Todavía está guapa, por cierto. Sí. Y pues estuvimos un tiempo rock and rollando y tocando con todo tipo de antros por ahí. Pero ahí tú ya habías estudiado. No. Todavía no habías No, estudiado. ya después de unos años Ajá. que estuvimos con el grupo por diferentes cuestiones que no vienen al caso, no grabamos ni nada, ya para la disquera rescindimos el contrato y cada quien se dedicó como a sus cosas. Ajá. Y yo me dediqué a estudiar, empecé una carrera de comunicación y luego una maestría, Ujú. y luego empecé a estudiar música. ¿A los cuántos años empezaste a estudiar música? Pues tenía yo como unos 27, 28. Yo realmente, sí, en realidad no tengo una formación muy temprana en la parte sobre todo de la música. No, definitivamente. De la música de concierto. Realmente, no sé cómo empecé y cómo caí aquí. Ajá. En estas instancias, pero de pronto me invitaron a hacer comerciales, me invitaron a meterme en el asunto de la música después de que había estudiado mi maestría y comencé a hacer comerciales. Se dio la oportunidad porque uno también la traes un poco como la parabólica orientada hacia donde quieres, ¿no? Claro. De alguna u otra manera. Claro. El destino está. Y trazado se presentó la oportunidad de hacer la primera película con Katy Jurado, una película que se llama Un secreto de esperanza. Esa tiene un poco más, tiene 13 años, fue en 2002, pero fue una de esos. Cada película que he hecho es una historia. Es muy curioso. Debe de Es muy ser, curioso ¿no? y casi todas son historias difíciles. Y esta película la enlataron, como se enlataban muchas películas. Acuérdate que el cine mexicano en realidad casi se muere en el sexenio de Zedillo. Ujú. Se llegaron a hacer 6 o 7 películas. Siempre ha habido, claro, Ripstein, ¿no? Sí, que no dejan de hacer películas, pero es así como. Sí, pero realmente no como una industria, sino Sí, no. como un cine muy de autor, muy selecto, Ujú. muy exclusivo y bueno, alguno, otro no tan Ajá. bueno, pero no como una industria. Realmente casi se murió la industria del cine mexicano en los 2000, ¿no? Ajá. A principios, y en finales del siglo XX y en los 2000, 2001, hasta que surgieron precisamente los ejercicios de Alejandro González y Del Toro y de Cuarón, que ya traía una película como Solo con tu pareja, noventera, que había funcionado muy bien. Sí. Pero, insisto, eran como garbanzos de a libra dentro de una industria pues moribunda. Sí. Y entonces a mí me surgió la oportunidad de hacer esta película que enlataron y demás, como te decía, no pasó nada. Pero afortunadamente le fue muy bien en un festival en Italia, en Trieste. Gané la mejor banda sonora con esa ¡Guau, película. qué padre! Eso es muy curioso. Y Una película no que ni salió. siquiera ¡Qué salió. bien! Pero fue el primer ejercicio que hice. Realmente pues es un trabajo muy estimulante que me encanta hacer. Me gusta mucho el cine, me gusta mucho la música de concierto y con sinfónica, y empecé a experimentar. Y después tuve la oportunidad de hacer Guadalupe y luego enseguida tuve la oportunidad de hacer El Estudiante. El Estudiante en realidad fue mi primera música ya que pude hacer con una orquesta en vivo. Ajá. Y grabamos con la Sinfónica de Puebla. Wow, muy Me padre. invitó, Muy invitó padre. Roberto y nos fue decentemente bien en taquilla. La verdad es que entró Sí. 1 millón de personas al cine. Yo fui uno de esos. En, Bueno, yo y mi mujer en fuimos momentos esos. donde el Sí. cine todavía no tenía esta visión como la que tiene ahora. Que tiene unos 3 años que realmente los distribuidores comenzaron a hacer y abordar el cine mexicano ya como una industria más seria, es decir, Claro. sacan 1000 copias y vámonos a las dos primeras. A todos los Cinemex, a todos los Las 2 Cinépolis, primeras claro, semanas es lo que recuperamos, ¿no? Claro. Antes no era así. No. Y Para estamos nada. hablando de, El Estudiante tiene 6 años, Sí. ¿no? Estamos hablando de una película que salió con 80 copias.
80 copias. 80 copias en este país. Para Y- un país de y- sí, claro, 100 y- millones de personas, no puede ser. Y aún así hizo 1 millón de espectadores, Fíjate. lo cual fue muy, Muy buena película. muy gratificante, Bueno, a mí me nos gustó fue muy mucho. bien, a Jorge Lavat le fue muy bien con esta película, yo obtuve un par de Diosas de Plata por la película y un premio Canacín, en fin, varios Ajá. premios, nos fue muy bien realmente a todos Ajá. con esta película y creo que hubo oportunidad de plantear las cosas para poder ir creciendo y a lo que seguía, ¿no? Claro. Y de ahí se sumaron otros 6 proyectos más hasta la fecha. El año pasado pudimos hacer Casi sé quien pueda, con esta nueva visión Ujú. de distribución del cine. Alguien puede decir que no, que es muy comercial. No, sí, claro que es muy comercial, pero requiere el cine esa sustentabilidad también. Y dentro de hacer industria para el cine habrá oportunidad de hacer muy buenas películas. O sea, de ahí van a surgir también, es un semillero. Claro. Y además, no solo es un semillero, sino también es algo que es negocio. Y que es importante que sea negocio, ¿no? Entraron 4 millones de personas al cine. Pero claro, salieron 1000 copias. Ujú, claro. No ¿Y es de una... 80,000? No es una película de Sí, No, de festival 80, ni nada. de 80 del Sí, de estudiante. 80. ¿Cuántas dijiste? De 80 copias, salió con 80. copias. ¿A El mí? estudiante, eso es una grosería. Salió con 80 sí. copias y luego le fue también al estudiante que las aumentaron tremendamente a A 120. 93. A 120. A 120. Bueno, siguió Sacaron otras siendo 3. rascuache, ¿no? El Sí, asunto. claro, Sí, por pero supuesto. vendió 180,000 DVDs. Ahí está bien. Ahí Era la está película bien. más Es- vendida, me parece que hasta antes de No se aceptan devoluciones. Ok. Ya con Derbez, que vino con esta nueva visión de, Claro, con esta de nueva distribución mentalidad, y, ¿no? Claro, y claro. mercadeo del cine, pues entra y Derbez hizo, para que te des una idea, yo creo que Derbez le pegó a los 11 millones, una cosa así, de espectadores, 11 o 12, una cosa así. Una gran no tengo la diferencia, cifra, ¿no? Sí, pero, una gran pero ya diferencia. estamos hablando de una Masivo. industria, Ya. del intento de hacer una industria. Claro. No, el año pasado hubo varias películas, además de Casi sé quien pueda, pues La dictadura perfecta, por ejemplo, que también Ujú. se vendió muy bien. Hubo que le dijiste adiós y en fin, hubo varios ejercicios. Oye, dentro de esto que tú haces, del score cinematográfico, ¿quién es tu autor favorito, tu compositor favorito? El hombre del espejo. No, Juan, no digas eso, por favor. No tengo tanto un compositor favorito, sino como ¿O de quién te gusta? ciertos soundtracks, ¿no? Ajá. Me gusta mucho uno que se llama Wolfgang Killer, Ajá. que hizo, es un compositor extraordinario, Ujú. es rumano, y si mal no recuerdo, hizo, por ejemplo, el Drácula de Coppola. Genial, ¿no? Ajá. Philip Glass también, me encanta Philip Glass, Glass. me parece pero son en realidad ambos músicos de concierto que eventualmente han hecho algo para cine. para Ujú. cine, sí. Williams es un referente, Claro, todos claro. conocemos o hemos oído alguna vez la música de Williams, pero en particular me gusta de Williams la lista de Schindler, Ay, Listo. qué Que es donde- música, que es qué donde- soundtrack. que es donde me parece Claro. que ya es más un Sí, trabajo más- maduro claro. y con un género más afinado. Porque toda la parte de Star Wars siempre de alguna manera me recuerda a Holtz. Sí, Siempre claro. estoy escuchando Sí. como... Pero no, la lista de Schindler creo que es un variación soundtrack. a los planetas, ¿no? O sea, sí, o sea, También Las Memorias de una Geisha es un extraordinario soundtrack. Sí, también. No, la delgada línea roja de Hans Zimmer también me parece un muy buen soundtrack de otro tipo, con Ujú. otros elementos. Sí. O sea, Hans Zimmer es un músico que tiende a experimentar muchísimo con los sonidos, Ujú. mucho más Sí, allá cierto. que propiamente, o sea, el propio sonido es lo musical. Ujú. Mucho más que los elementos secundarios y terciarios de una orquesta. Y Ajá. además, claro, existen las combinaciones más entre la orquesta y la parte sintética y electrónica, ya sea análoga o digital. Ujú. Entonces eso hace como un género en sí mismo. Claro. Hans Zimmer por eso es tan representante del género. ¿No? Y bueno, tengo miles de... Tú cuando escuchas los soundtracks casi siempre provienen de influencias de músicas de concierto. Claro. O sea, claro, la verdad, claro. de pronto hay unas partes de Matrix,
que suenan totalmente a una parte de Stravinsky, ¿no? Sí. A Rite of Spring. Entonces, es una combinación en realidad la que haces con los soundtracks. Fíjate que yo alguna vez platicando con un amigo que también era así fan de los soundtracks, veníamos en su carro y veníamos escuchando soundtracks y yo le comenté que para mí, en cierto sentido, la música del soundtrack, o mucha de la música del soundtrack, para mí era como la música clásica contemporánea. O sea, yo lo siento así. Eso que acabamos de oír, por ejemplo, tuyo, en tu demo, o sea, tú lo oyes solito, sin saber que es música de cine, y dices, wow, qué obra tan hermosa. O sea, oyes una obra compuesta para sinfónica, con todos los elementos de una obra clásica. Gracias. Muchas gracias por lo de... Qué bonito. Pero te voy a decir, lo que pasa es que la música de concierto tiene requerimientos totalmente diferentes. Ah, claro. La música contemporánea de concierto es armónicamente y las combinaciones de escalas y de progresiones armónicas y de arreglos son muy diferentes. Porque son protagónicas. Sí. Siempre. Todos tus sentidos, incluso la vista, cuando estás viendo a la orquesta, están centrados en la exposición de la música. Es una vivencia. Es una vivencia total. Lo que pasa es que efectivamente se ha perdido mucho la costumbre de escuchar música de concierto sinfónica. Sí. Muchísimo. Pero hay grandes compositores, incluso mexicanos, que están haciendo cosas que entiendo pueden ser un poco indigestos para la gente que no está relacionado. Claro. Por ejemplo, con la música que es más de progresiones más comunes. No tiendes a pensar que la música clásica es un poco Beethoven o Vivaldi, o si te quieres ver un poco más contemporáneo, a lo mejor hasta Wagner. No, pero pocas personas a lo mejor están relacionadas con Schoenberg o con Ligeti o con otro tipo de música contemporánea, porque además estoy hablando de mitad del siglo pasado. Todavía hay cosas más contemporáneas, claro. Que es toda una educación que se debe ir teniendo. Eso sí se da mucho en México, pero en otros países que tienen más gusto por la música de concierto. O más educación, digamos, ¿no? No quería decirlo así porque lo que es, o un cierto tipo de educación. Claro. Sí, porque finalmente la música popular también es una educación para escuchar tal o cual cosa. Claro. ¿No? Entonces, sí, creo que la música para cine, el score, se va convirtiendo en un género por sí mismo. Claro. Un poco como, yo le decía a un amigo que somos como los DJs de la música de concierto. Un poco, pero bueno, sin menospreciar ni nada, pero la verdad es que nosotros tenemos una serie de requerimientos que vamos contando una historia, contraimagen, y hay que tener mucho cuidado con todas las cosas que pasan en pantalla. O sea, con la música deben caber muchas veces los diálogos, los efectos, no puedes estorbar. Los ambientes, los folies y la imagen. Sí, o sea, entonces, cualquier cantidad de cosas. Y sobre todo con la música más cercana ya de este siglo para cine, porque el audio ha llegado a una gran especialización. Hoy en el cine escuchas los respiros de los actores, escuchas las cejas, ¿no? Claro, y es 7.1. El vaso, escuchas todo. Entonces hay una serie de elementos sonoros en donde debe caber la música, y la música en pocos momentos tiene el protagonismo, ¿no? Y aún así hay muchos elementos que van jugando junto con la música, y en muchos otros momentos va nada más como un elemento o un personaje más, creando una sensación determinada, que te llevan como a apoyar una emoción, o que te dan o apoyar una sensación que el director quiere que la gente sienta. Entonces, alguna música de score para cine puede ponerse en concierto. Claro.
pero en general es panorámica. Claro. Yo diría que es una música como panorámica, se ve, ¿no? Pero fíjate, yo, últimamente he visto que traen en concierto, pues por ejemplo, lo que platicabas, Star Wars, ¿no? Y traen todo un concierto en donde ponen partes de la película y ves el concierto en vivo, con la orquesta en vivo, lo han hecho ya en varias ocasiones. Lo hacen más como para chavos. Por ejemplo, trajeron un concierto de Pixar, ¿no? De música de las películas de Pixar con una orquesta sinfónica en vivo, y es una experiencia muy padre. Digo, yo llevé a mi hijo y estábamos así, wow, qué padre, ¿no? O sea, ver te ponen la mega pantalla, ¿verdad? Pero estás viendo a los músicos hacerlo ahí. Es una experiencia maravillosa. Sí, es un poco, creo que es Newman, ¿no? Eso de Pixar que me dices, ¿no? Sí. Sí, por eso te decía yo que como que se ha abierto a este género. Sí. O sea, si tú ves la música de los 40s y los 50s para cine era mucho más cerca de la música de concierto. Sí. Pero muchísimo. Porque había muy pocos efectos, había muy pocas... los folies, bueno, no existía más que un portazo o 2, 3 pasos, Sí. ¿no? Sí. Las voces estaban dobladas y estaban on your face, ¿no? Sí. Y entonces la música era lo que hacía todo. Básicamente. Y la música todo el tiempo estaba dando vueltas o había elementos que estaban girando de un lado a otro. En fin, siempre veías que era como casi exagerado. Sí. Cuando era drama, era un drama de cortarse las venas, tremendo. Claro. El violín. Claro. Para Decías, el ya, llanto. por favor. Sí. O de plano silencio y unos pasos y unas puertas. Ajá. Entonces, por eso te decía yo, creo que ahí no estaba, todavía no estaba en proceso, me parece, desde mi punto de vista, el género propiamente. Sí. Y creo que ya en los 80s, 90s, llega con gente como Williams, y otros un poco más atrás, pero creo que la especialización del audio sí ha venido dando un género por sí mismo, claro, al score. No, y le da Que un tiene que vivir, protagonismo que tiene que importante. vivir con muchas cosas. La Claro. música que se pone de concierto o que se trata de hacer de concierto, que fue de score, generalmente está arreglada para eso. O sea, Williams tiene arreglos especiales Para tocarse que en vivo. no sonaban así exactamente en Claro, el cine, claro. sino se arreglan especialmente para hacer concierto. Esto es muy común. Claro. Hans Zimmer resulta que hace creo que 2 años, hizo un concierto excelente en Londres, con también de su música, que tiene muchísima, y hacen arreglos especiales, precisamente para llenar esos espacios que en el cine llenaría la imagen, Claro. o que llenarían otros elementos sonoros. Entonces sí, ¿qué es lo que rescatas de todo eso? Que hay combinaciones armónicas y melódicas, sobre todo, que la gente se engancha con ellas y la remiten a una imagen. Claro, claro. Y este es el punto importante. En los scores hay muchas cosas, cuando se vuelve protagónico, que son cuestiones melódicas que te conectan o te vinculan con esa escena que te impresionó o que te conmovió de alguna manera. Entonces, esto es como lo que hace precisamente valioso a la música de cine. Score, claro. Porque la gente sí se identifica. Tal vez, y esto es una cuestión que habría que platicar a lo mejor de la música contemporánea, del concierto, que no existe la parte melódica muy clara, muy recordable por lo menos. Sí. Esto es lo común. Entonces, estos scores que se realizan, sí la tienen. Lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Vinculan a la gente con el ejercicio de la música, por lo menos con orquesta. Claro. O sea, tú escuchas la orquesta y escuchas las frases melódicas y los arreglos muy afines, que te provocan emociones porque está hecha para eso. Claro. No está hecha tanto para la experimentación. Para Las dos cosas son claro, muy importantes que sucedan, ¿eh? Pero entiendo que efectivamente es una buena manera, sí, de introducir a la gente a la música sinfónica. Claro, sobre todo a los chavos, ¿no? O sea, yo veía la reacción de la gente y bueno, puedes pensar en un momento dado que esos chavos ya no se les va a hacer tan
tan difícil entender si los llevas a la sala Nesa, ¿verdad? O los llevas a escuchar a Bellas Artes, a escuchar una orquesta en vivo, van a decir, pues es como el concierto que fuimos a ver de Pixar cuando era yo chiquito, ¿no? O sea, no se les va a hacer tan extraño, ¿no? Lo que quiero ahorita es que nos platiques de esta nueva producción, de lo último que acaban de hacer juntos. Bueno, esta es una película, es Ilusiones S.A. Ajá. Me invitó Juan a producir con él el score. Como te dije hace rato, es una experiencia, es una película, a mí me gustó, me enganchó la película porque estamos saturados de violencia, cosas sexosas, malas ondas, y es una película bastante bonita. O sea, es una película que a la vez es puta, qué buena onda. Neta, y es amor, y es una cuestión de vínculos emocionales padres, y esa es la médula de la historia, las emociones, ¿no? Y francamente, a mí lo que me gustó mucho es que creo que necesitamos algo de eso. Regresar un poco de a eso. los básicos. Mucho de eso. ¿No? Claro. Entonces, la película es bonita, la imagen es bonita, o sea, la imagen es... Y la música de Juan, no es porque esté aquí enfrente de mí ni sea mi brother, a mí me parece tremendamente buena. Bueno, ¿qué les parece si lo vemos? Si Me vemos parece sensacional. El tráiler de Ilusiones S.A., sí. Y seguimos platicando. Vale. De Ilusiones S.A. Un grupo de profesionales Lo iban a correr y nosotros conseguimos que lo hicieran héroe. Es usted un héroe. se dedica Señor director, a cumplir sueños. Por la causa. Por la causa. Tenemos un nuevo caso. hace 20 años corrí a mi nieto de mi casa Es aquí donde el abuelo crea con sus cartas a un nuevo nieto. para seguir alimentando la ilusión de la abuela. Mientras que el verdadero Naufraga el SS Olivia proveniente de España. Mueren todos. Ahora Taxi. Listo. Uniformes. ¿Listos? Señores, Mauricio va a regresar. tendrán que crear Lo que ustedes quieren es que yo finja ser la esposa de Mauricio. Exactamente. Actuar. su más grande ilusión. Nosotros creamos ilusiones y las ilusiones no se hacen actuando, se hacen creyendo. eres una obra de arte. Así no se dan la mano los enamorados. La forma es todo en estos casos. Enamorados, no enamorados. ¡Abuela! Mauricio. Después de 20 años, Mauricito regresa a casa. Me gusta nuestra historia. Sí sabe que nada de esto es real, ¿verdad? Esto solo es un trabajo. Para la abuela no hay nada más real. ¿Qué me estás ocultando? Ilusiones S.A. Discúlpeme, señor. ¿Quién es usted? Abuelo. Próximamente. ¿Escucharon la música? Oye, digo, aquí digo, obviamente es una partecita muy pequeña, pero qué buen gusto tienes. Oh. La mera verdad, o sea, qué padre. O Gracias, otra vez gracias por los guayabazos. sea, no, pues. Me costó mucho trabajo ponerlo en el riel, Sí, pero lo logré finalmente. Compré un costal de guayaba. Me estoy ruborizando. Mira, es que de veras yo se creo que necesita mucho gusto para hacer esto, o sea, no. la música de Ilusiones, yo creo que efectivamente vas evolucionando. Ujú. y yo creo que esto es parte de lo que a mí me interesa más Ujú. en mi trabajo. Es tener una constante evolución y que
cada música se convierte en un reto y cada música se convierte en una aventura. Y le puede gustar a algunas personas y a otras no, pero en lo personal necesito vincularme con nuevos tipos de arreglos, nuevos tipos de formas melódicas y armónicas, progresiones diferentes, instrumentos además que le den alguna identidad a la película. Trato de que cada una tenga algo que la identifica, que a veces no necesariamente es la parte musical, sino sonora. Por ejemplo, esta película de Ilusiones tiene ukuleles, tiene mandolina, tiene banjo, y eso le da un tono como humorístico de pronto, combinado con algún tipo de armonía también más cromático, y libre en muchas partes. Sin embargo, es muy importante, y ahora que hace un momento que Gil platicaba de las cuestiones del cine y de lo que, cómo vamos acomodando las cosas, la música de una película es finalmente un concepto entero, es uno solo con la película. O sea, no se podría oír sola, pero es un solo concepto, es un solo producto y tiene que tener una unidad. Claro. Yo me preocupo mucho de esta parte de la unidad. A veces, o sea, estén fusionadas la música hay unos, y hay unos 4 leitmotivs que son la columna vertebral de la música. Y de ahí se desprenden una serie de arreglos. Pero los arreglos tienen una cierta coherencia con la dotación para que tengan una unidad, ¿no? Y que esos arreglos se utilizan acorde más o menos a los personajes o a las emociones. En este caso fuimos más por los ambientes y las emociones que vayamos a tener a lo largo de la película. Entonces, lograr que sea un solo bloque, un solo producto, somos como la parte de las letras de un libro, en el caso de la música. Ahora, creo que tiendo a hacer músicas que puedan oírse solas, sí. Sí, por eso cuando escuchaste el demo, hay muchas cosas que se pueden escuchar nada más. Claro. De hecho, esta de Ilusiones creo que también es el caso, porque hay oportunidad de hacerlo, porque se presentan momentos donde el director quiere que efectivamente la música luzca de cierta forma. No necesariamente en todas las películas que de hecho se puede. Claro. ¿No? Pero creo que en esta sí es el caso, y no creo, así es. Y de hecho va a salir el score en un CD. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Sí. Hoy, ¿quién es el director de Ilusiones? Es muy importante, Roberto Giró. Es el director también del Estudiante. Y la productora es Olivia Núñez con Tradere Producciones. Pepe Nasif, por ejemplo, es el productor. Está Videocine, que es el distribuidor. Y Jaime Camil con Adriana Lubier, que son los protagonistas. Quería mencionar también a René Cárdenas, que me parece que lo conociste. Y es quien nos conectó. Sí, y se lo agradezco infinito. Él es mi ingeniero de grabación y mezcla. Sí, es un máster para poder hacer todo eso. Con él he grabado 5 películas. Y bueno, también hemos ido aprendiendo muchas cosas. ¿En dónde grabas? Es diverso, ¿no? Creo que nunca hemos grabado en el mismo lugar 2 veces. Entonces, hemos grabado desde auditorios. Con Puebla fuimos a grabar un auditorio, realmente fue una aventura porque era un auditorio de una escuela. Era una cosa muy difícil. Y a la hora del recreo. Nos callábamos a la hora del recreo. Es real. Es real. Teníamos un presupuesto. Los niños con los violines entre los niños. Mira, por eso te decía que es un poco como una aventura hacerlo, ¿no? O sea, no es que haya grandes presupuestos, es que le pedaleamos mucho, la verdad, para poder encontrar la forma de poder grabar tal o cual cosa. En ese momento fuimos con la Sinfónica de la OSEP, la Sinfónica del Estado de Puebla, y nos facilitaron, además de que nos prestaron a los músicos y al director, por nada, básicamente, nos dieron un auditorio, que era un auditorio de una escuela. Efectivamente es un problema, no solo por la reverberación, sino
no nada más los niños que estaban afuera, sino de pronto entraban palomas y entraban ruidos extraños de gente. Pero fíjate, fue una experiencia muy padre porque éramos 115 personas. ¡Wow! Eran 65 más 40 coros. 65 músicos de la dotación de la orquesta más 40 coros. Y todos los grabamos en vivo, en directo. Ajá. Fue una experiencia difícil, aprendimos lo más que pudimos de eso. Ajá. Batallamos sí un poco, pero... ¿Cómo le hicieron para esa reverb? La reverb que hay en un auditorio de escuela. Pues ya no le pones más. Sí. Ya no usas más. Ya tienes ahí la reverb. Más bien tratas de meter todo a lo mismo, ¿no? ¿Le puedes quitar tantita reverb? No. Ya después me cambié totalmente a Sony. Grabamos en Sony. Briges, por ejemplo. Sí, pues bueno, ahí ya no tienes ningún problema, ¿no? Sí, ahí el estudio de Sony que está en Naucalpan está muy grande, está muy lindo. Claro. Se graba muy a gusto, pero pierdes también el cuarto. El vivo. Claro. Unas por otras. Y otra en otros estudios. También en mi estudio podemos grabar varias cosas, sobre todo instrumentos solistas o cuartetos. Depende de la película, no todas necesariamente van con una dotación tan grande. Entonces varía. Ha variado, pero... Creo que es maravilloso. Mi sueño de niño era ser director de orquesta, y yo me ponía a dirigir, siempre que escuchaba música clásica me ponía yo a dirigir, y digo, el ver gente como tú, que lo ha logrado, que hayas empezado tan tarde en la vida a meterte a ese mundo, se me hace un logro impresionante, porque cuando vienes ya desde niño, ya con esa educación, que ya pues, te metieron al conservatorio a los 7, 8 años, pues, como que bueno, es como más natural, ¿no? Pero el que hayas empezado ya en tus 20s y al final de tus 20s a estudiar música, a meterte a este mundo, o sea, a mí se me hace algo maravilloso, algo único, y que bueno, tu destino estaba marcado ahí, o sea, plan de Dios, así de que tú ibas a hacer música para películas, y lo estás haciendo maravillosamente, o sea, increíble, o sea, yo te juro que es música, yo siendo fan de soundtracks, escucho tu música y no tiene nada que pedirle a cualquier película americana, sus soundtracks, que es una industria increíble. Tengo editadas, el Briges tiene un CD soundtrack completo editado. Ah, bueno, los voy a ir a buscar. No sé si lo encuentres ya, pero sí, no. También El Estudiante tiene un soundtrack editado. Sí. Esta va a tener un soundtrack también editado. Las dos primeras salieron, creo que una con Sony, otra con EMI, que creo que ya ni existe. Y tengo el proyecto con Urtext, que es una disquera que se dedica a música de concierto, mayormente. Ahora le están entrando al score, a los soundtracks, y vamos a sacar con ellos Ilusiones, y vamos a sacar una compilación de Briges, El Estudiante y El Candidato. Incluso puede ser que meta algo también de casi quien pueda, de diferentes películas que ya había pasadas, pues, y que puede haber algunos temas. Es difícil encontrarlo ya a la venta, sí, o algo no. así, lo que casi salió, que pueda ¿no? nos sacamos, pero creo que podría sacarse 1 o 2 tracks de ahí. Y Briges, hay 7 tracks de Briges que pueden ir muy bien en tocarse en concierto, incluso a lo mejor, porque no, un día de estos. Claro. Un día de estos hay chance. Y bueno, para que los que quieran también en su momento, va a salir yo creo que en un mes y medio más o menos, y van a estar disponibles también, supongo yo, que por iTunes y demás. Pues búsquenlo, Manuel Langarica, compositor mexicano de score, de cine. Les quiero agradecer, ya se nos acabó el tiempo, así ya se fue 1 hora. Mi hermano. ¿Ya se acabó? Gracias, Gilberto, ya acabamos. ¿Cómo ves? Yo creo que en cuanto salga la película, los voy a volver a invitar para que hablemos nada más de la película. Sí. ¿Sale? Juan Manuel, encantado, un gustazo. Bueno, ya nos conocíamos, entonces ya... Y no me digas Gilberto, Héctor. Gilus, hermano. Gilberto Fernando. Sí, parece que estás enojado conmigo. Y yo me quiero despedir nuevamente, ya después de esta plática, todo lo que han escuchado acerca del maestro Langarica, que veamos otra vez ese demo reel con el que comenzamos el programa, pero ya con otra visión. Ya lo conocieron un poquito.
Vamos a ver otra vez ese demo reel. Muchísimas gracias. Este es Héctor Ortiz and the Classics en radiotv.mx. Gracias, chao. Gris. Chao, chao. Gracias.
RadioTV.mx presentó